Día bastante verde en los aeropuertos de México, sobre todo en este momento que Gap recupera los 300 pesos por acción, sube aproximadamente un 11%, día muy verde para el grupo aeroportuario del Pacífico. Lo mismo para Sur, que es el que se adelantó a reportar grandes números, sube aproximadamente un 7,50 y se aproxima a los 580 pesos por acción, nuevos máximos, cerca de nuevos máximos de todos los tiempos en el caso de Azur. OMA no se puede quedar atrás y por supuesto en este momento está subiendo también un más 6,7. Hablando del tema de aerolíneas, la otra que sube bastante después de ganar aproximadamente 100 millones de dólares fue Volaris. Entonces Volaris tuvo una apertura por ahí de 15% por encima de donde había cerrado el día anterior y en este momento regresa un pedazo fuerte de esa subida, está subiendo más o menos un 3% aproximadamente. Veremos también qué pasó con Bimbo, segundo reporte trimestral negativo para esta empresa, está pasando por una reestructura en Norteamérica, entonces su beneficio neto se ha visto reducido muchísimo. Y en Estados Unidos, día verde, todo el mundo está esperando a ver qué es lo que va a pasar con la empresa de Elon Musk, Tesla, y tenemos su reporte corporativo en un rato. Vamos a ver qué fue lo que pasó el día de hoy y qué es lo que ha pasado, sobre todo qué es lo que nos espera. Yo soy Santiago Sampere y a continuación les muestro en este video qué ha pasado. Hoy Tesla recupera los 140 dólares por acción. El día de ayer recordemos que los perdió, les muestro aquí de manera muy breve. Llegó a cotizar por ahí de 138,81. Entonces fue el día de ayer algo difícil para Tesla. Presenta sus resultados corporativos el día de hoy. Ha tenido dos profit warnings, de modo que se ha, digamos, anticipado a que pueda haber unos resultados que puedan no satisfacer del todo a los inversionistas. Entonces todo está centrado en Estados Unidos con ver qué es lo que va a pasar el día de hoy con Tesla. Por eso mismo los índices, sobre todo, y recuperando un poco lo que habían bajado la semana anterior, que fue una semana bastante compleja, pues están subiendo en este momento. El Nasdaq 100 está subiendo de 4.21 a 4.25, este es el ETF prácticamente, y tenemos al S&P 500 por medio de su ETF más famoso, que es el SPY, y está subiendo de 501, recuperando los 505 dólares por cada acción en ese momento. Entonces Estados Unidos está esperando a ver qué es lo que va a pasar con Tesla. Recordemos que sigue bajando sus precios alrededor del mundo, y bueno, eso como estrategia competitiva no le ha gustado a muchos inversionistas que Musk esté tomando estas decisiones. Vamos a ver qué pasa con Tesla. Lo más llamativo el día de hoy, siendo en los aeropuertos mexicanos, prácticamente el que más sube de ellos es Grupo Aeroportuario del Pacífico, sobre todo por un reporte muy bueno que tuvo uno de sus pares en cuanto a empresas, que se llama Grupo Aeroportuario del Sureste. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Abrió prácticamente por ahí de los 274 pesos por cada acción. Actualmente cotiza en 304,88, una subida casi en vertical, prácticamente no ha tenido descanso salvo en algún momentito Gap, y esto está en vivo, entonces lo estamos viendo aquí en este momento. Subida muy fuerte, recupera esos 300 pesos por acción que se habían atragantado después de muchas noticias que tuvo, y entonces Gap, de valer 239 el mes pasado, sube casi un 25% a día de hoy. Por supuesto no se queda atrás el Grupo Aeroportuario del Sureste, que es prácticamente el aeropuerto de Cancún y algunos otros aeropuertos aledaños que están en esa zona. Sobre todo recordemos que Azur no tiene nada más presencia en México, sino que también tiene fuera del país con algunos otros aeropuertos. En el caso de Azur, pues prácticamente estuvo cotizando esta mañana por ahí de 540 y ahorita está en 578, otra vez en vertical, una subida muy fuerte la que está teniendo Azur en este momento. Gran reporte corporativo, recordemos que además es una gran empresa, márgenes netos de aproximadamente 50%, eso significa que de cada 100 pesos que recibe Azur, aproximadamente está ganando en neto unos 50 pesos. Una empresa, híjole, un margen impresionante. Vamos a mostrarles ahora a la tercera que más sube de México, que en este momento es OMA, y pues prácticamente esto es el ADR de Estados Unidos, se los puse por acá, disculpen ustedes, y entonces les voy a poner primero la acción que está en la Bolsa Mexicana de Valores. Abrió por ahí de los 163 pesos por acción y actualmente está en 173, sube casi un 7% en este momento. Si nos fijamos en los aeropuertos, podemos igualmente decir, veámoslo acá en la gráfica diaria, pues que está recuperando toda esta zona, estuvo descansando en 160, ahorita se nos fue a 173, la vela la verdad es que es bastante fuerte, un más 6,29. En el caso de Azur, está prácticamente llegando o tocando un nuevo máximo histórico de todos los tiempos el día de hoy, una vela muy fuerte, es territorio desconocido estos precios para los inversionistas, nuevos máximos de todos los tiempos, muchas felicidades para Azur. 579 pesos que cotiza cada una, y en el caso de Gap
que está por acá. También se está acercando, no a sus máximos históricos, pero sí recupera esos 300 pesos por acción que estaban siendo bastante difíciles en algunos momentos para la misma acción. Acá está el caso de Gap, entonces recupera los 304, recordemos que su máximo estuvo por ahí de 350, 360, entonces bueno, le queda poco de recorrida hacia allá. La que reportó el día de ayer mal fue Bimbo, y entonces a pesar de que está dejando, digamos así, una vela de coletazo que en teoría puede tener aplicaciones alcistas o que la acción puede subir en algún momento, pues bueno, la verdad es que se atragantó muchísimo el día de hoy a Bimbo. Prácticamente abrió por ahí de 71 y de 71 llegó a tocar 67,20. Entonces Bimbo está pasando por una reestructura que le está costando algo de trabajo. Vamos a ver los números en un momento. Y pues bueno, esa situación la verdad es que no está gustando nada a sus accionistas. De hecho, si la checamos en el gráfico diario, podemos ver que Bimbo llegó a valer 100 pesos, actualmente está cotizando en 69, entonces está bajando aproximadamente, échenle ustedes un 30%, un poquito menos. En el caso de Tesla, pues ya veíamos qué es lo que está pasando. El día de hoy la verdad es que no hay otras noticias relevantes. También reportó por ahí Grupo Carso, vamos a verlo ahorita en un momento. Está recuperando por debajo de los 17 pesos el dólar con el peso sobre todo está recuperando ese rango. Y luego, pues bueno, Estados Unidos se mantiene igualmente rebotando, como decíamos, en estas zonas. Acá está el gráfico diario de tocar 4.14, pues ahorita está en 4.25. La verdad es que movimiento bueno en Estados Unidos. Como decíamos hace unos momentos, pues bueno, también reportó Grupo Carso. La verdad es que no gustó tanto, no se mueve mucho su acción con el reporte del día de hoy. La otra que sí se movió bastante y está dejando, de hecho, un movimiento muy fuerte es Volaris. Entonces Volaris está subiendo en este momento casi un 5%, pero lo relevante de esta subida es que llegó a ser en algún momento de casi un 15%. Volaris ganó aproximadamente 100 millones de dólares en el trimestre pasado. La verdad es que le fue bien, a pesar de reducir, digamos así, su capacidad en vuelos, menos capacidad de vuelos, pero más rentabilidad para la aerolínea. Entonces Volaris, de haber cerrado en 13,70, se fue a 15,73, entonces prácticamente tuvo esa subida tan fuerte, y luego regresó parte muy fuerte de esa subida, porque de 15,76 se regresó casi hasta 14 pesos, 13,86, en este momento está en 14,32, de todos modos trae una subida de 5%. La otra que reportó también fue Grupo Financiero Inbursa, que de hecho esta mañana pues estaba conservándose por encima de los 50 pesos. La verdad es que el reporte fue un poco más discreto, de todos modos ganancias para Inbursa, y se queda pues con algo de ganancia. Está cotizando en 49 pesos ahorita, que es de 1.32, falta media hora para que cierre el mercado en este momento, y pues bueno, pues así se está manteniendo Inbursa. Vamos a ver sobre qué rangos va a estar operando en este momento. Algunas de las operaciones que hice el día de hoy, la primera de ellas fue con Arca Continental, entonces prácticamente toda esta bajada de por ahí 168.50, 169 la pudimos aprovechar, y las salidas pues bueno fueron en 170.55 y 171, entonces buenas oportunidades por acá. La otra que se ha estado moviendo, la verdad es que muy interesante, es la acción de las Águilas del América, el Estadio Azteca, entre otras conglomerados que aglutina esa parte. Prácticamente empezó en 35 pesos, casi cerró en 34.75 el día de ayer, y hubo algún momento donde incluso llegaron a dar, no muchas acciones, pero estaban dando en 38.50. Acuérdense que esta bolsa, nada más estoy poniendo aquí la cotización de la Bolsa Mexicana de Valores, falta la cotización de Viva, donde también hubo hechos. Entonces bueno, pues en algún momento llegó a subir casi 7% de acción de Águilas, que se mantiene sin duda alguna como una de las ganadoras del día. Por acá está la acción, si se fijan ustedes, pues bueno, pues ha empezado todo lo que es marzo y abril subiendo bastante. Cotizaba en 31 pesos, actualmente está por ahí de 36,76, llegó a 38,58 aproximadamente. Muy rapidito en este momento, las que bajan más fuerte en México, la primera de ellas es Electra. La verdad es que ha tenido mucho ruido últimamente, estuvo aguantando por ahí de 1,150 pesos durante muchísimo tiempo. Actualmente cotiza, pues en esto que ven ustedes, 1,107 por acción, está bajando un 3.7%. La otra que no ha gustado, digamos, más que su reporte, no ha gustado el movimiento con los bancos, es el Banco Regional, que sobre todo recordemos que es la controladora de Hey Banco, entonces está bajando un 3.4%. Orbia, que también se apunta a una bajada, e Inbursa, que recordemos que reportó el día de hoy, lo mencionamos hace un segundito.
Genoma Lab, y luego, bueno, pues incluso Bimbo con el mal reporte que está teniendo, pues está teniendo un buen desempeño en el momento. Y luego las que más suben, como comentábamos por acá, pues ya tuvimos entonces a los aeropuertos, Gap, Azur y OMA, son los tres que más suben en este momento. Y luego están las Águilas de la América, que están subiendo un 4.6%, Chedraui, Alsea y Cuervo. Vamos a ver qué pasa con ellos. La otra que nos llama bastante la atención, recuperó los 70 pesos por acción y de manera bastante buena, fue Fibra Prologis. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en un rato con estas acciones. De manera muy breve les muestro entonces cómo han reportado las empresas en México. La primera de ellas que nos llama muchísimo la atención es Qualitas. Entonces Qualitas vendió prácticamente 16 mil millones de pesos aproximadamente, contra el año pasado que vendió 12 mil millones de pesos en el primer trimestre. El índice de costos de adquisición, por ejemplo, por cliente, la verdad es que bajó bastante, bajó prácticamente un 10%, podríamos decir. La siniestralidad, de hecho, también bajó otro 5%, y el rendimiento sobre las inversiones fue de 8.9. La verdad es que buen resultado para Qualitas, ¿no? En total, el resultado neto, si se fijan, fue una ganancia de 1.238 millones de pesos contra 897 que tuvo en el primer trimestre del año pasado. Entonces la verdad es que Qualitas se mantiene bien y muy bien. Como decíamos, el rendimiento sobre inversiones de las aseguradoras se mantiene además bastante bien, y el retorno sobre el capital, digamos así, el retorno en equity, se mantiene también en 22.3, que subió de un 18%. Los activos, si se fijan ustedes, aumentan casi un 20%. Igualmente las inversiones totales también suben, mientras que el pasivo prácticamente aumenta la misma cantidad. Entonces Qualitas igualmente cada vez es una compañía más grande. Esa fue la primera de ellas que nos interesa. Vamos a hacerle un ligero zoom a la parte del grupo aeroportuario del Pacífico, a los resultados que presentó en este trimestre. Entonces, si se fijan, en 2024 aumentó su masa de ingresos un 15.3%, sobresaliente México, que subió un 18.2%, San Juan en Puerto Rico subió un 2.2%, mientras que Colombia lo hizo con un 13.9%. Los ingresos comerciales por pasajero prácticamente se mantienen lo mismo, sobre todo hubo como más volumen, digamos así, más volumen en venta. Igualmente, pues México y San Juan de hecho bajan de manera muy ligera, y lo que sí creció por pasajero fue en Colombia, 18.7%. La utilidad neta, que fue lo que ganó Azur prácticamente pues en el trimestre, fue 2.600 millones de pesos en el año pasado contra 3.186. Como decíamos, ese margen, que es prácticamente un 50%, se asemeja a un casi 50%, y de hecho la utilidad creció en un 22.5%, 22.7% de hecho la utilidad mayoritaria que tiene Azur. Aquí vienen algunos otros desgloses. Además, si se fijan ustedes, pues es una empresa que tiene realmente muy poca deuda. Aumentó un poquito esa parte, pero la verdad es que se mantiene prácticamente sin deuda, muy poca deuda lo que tiene Azur. Y en aspectos operacionales, pues aquí se ve ligeramente el aumento de México, 3.8%, y San Juan, que aumentó un 12.2%. Eso compensa el reporte tan fuerte que tuvo, compensa sobre todo la subida tan fuerte del día de hoy. Nuevos máximos para Azur, felicidades otra vez. Hablábamos de reportes calamitosos, y no tan calamitoso porque no perdió dinero, pero la verdad es que para vender 93 mil millones de pesos y ganar solamente 2.370 millones de pesos, el margen se queda pequeñísimo en el caso de Bimbo. Y entonces, bueno, está pasando por una reestructura en Estados Unidos. Eso lo transmitieron a los inversionistas en su reporte trimestral, pero bueno, la utilidad bruta se mantiene alta, ligeramente menor al comparativo que es el año pasado, es decir, disminuyó un 4.3%. Están, digamos así, aquí hay un detalle, y es que dejan en esta columna de por acá que ustedes pueden ver que la parte del tipo de cambio, digamos así, impacta en el balance de Bimbo, y si bien pues digamos que impacta de cierta forma, en este caso lo hizo solamente un 1.3%, entonces el crecimiento en realidad, y por eso lo ponen de esta forma, es excluyendo el tipo de cambio, digamos que Bimbo subió su utilidad bruta un 1.3%, si no excluyes el tipo de cambio disminuyó un 4.3%. Entonces la utilidad neta mayoritaria, como decíamos, es incluso disminuye un 41% a comparación del primer trimestre del año pasado. Es prácticamente un margen de 2%, poquito más, un 3% el margen neto de Bimbo. La verdad es que vender toda esta cifra tan escandalosa de ventas y tener esta utilidad, pues bueno, pues la verdad es que se mantiene un poco, no le ha agradado del todo a los inversionistas. El retorno en equity de hecho baja
15.9 del año pasado contra 12.6, y la deuda neta igualmente también aumentó. O sea, si Bimbo tenía menos deuda, ahora tiene más deuda a comparación de este año. No nos sorprende entonces, viendo estos números, que la acción esté bajando, como decíamos, un 30%, prácticamente un poquitito más, 31-32% desde sus máximos de todos los tiempos en el caso de Bimbo. Reportó también Grupo Carso por acá. La verdad es que disminuyó en un 6% la parte de sus ventas. Nos quedamos con 46 mil millones de pesos, lo podemos ver por aquí, contra 49 mil del año pasado. La utilidad de operación igualmente bajó una cifra ligeramente cercana al 10%, menos 9.8. La utilidad neta de la participación controladora, 3.017 contra 3.870 del año pasado. Y aparte del margen de operación, pues prácticamente se contrajo de manera muy ligera, 12% contra un 12.5. Entonces las ventas, lo que queda de utilidad de operación y lo que queda de utilidad neta, pues bueno, eso está representando ahorita en el caso de Carso esa parte. Este margen de operación es el margen de operación bruto. La deuda total prácticamente no subió, de hecho disminuyó de manera muy ligera, menos 3.4, lo pueden ver un poquitito mejor acá. Y entonces lo que sí tenemos es la deuda neta contra el EBITDA, igualmente disminuye de la misma forma. La verdad es que se abarató un poco Grupo Carso, no se movió mucho la acción al día de hoy, y así le fue entonces al reporte. Sobre todo la que tuvo un poco más como de complicaciones fue Sanborns, la controladora. Grupo Financiero Inbursa recibió de ingresos por intereses 24 mil millones de pesos contra 20 mil del año anterior, lo cual es un aumento de casi el 20%. Los gastos por intereses también aumentaron igualmente a una cifra de casi un 30%, aproximadamente 30-25%. Entonces el margen financiero de Inbursa se mantiene en 10.400 millones de pesos, y luego por otra parte el año pasado presentó 8.700 millones de pesos. Entonces en la parte del resultado neto, el año pasado Inbursa ganó 7.400 millones y este año 6.000 millones. Entonces sobre todo esto se vio, pues la verdad es que bastante afectado, digamos, porque tuvo por ahí un egreso en el resultado por intermediación. Digamos que bajó poquito. Inbursa sigue muy bien parada, gran banco. La verdad es que, pues bueno, ganó un poquito menos de dinero, pero sus números en un nivel general se mantienen bien. Grupo Aeroportuario del Pacífico, ya mencionamos entonces que subió un 11%. La tenemos, de hecho, por acá tenemos sus números. Y entonces, bueno, en el caso de GAP, pues bueno, vendió 4.900 millones de pesos, una ligera disminución de 1.3. Los servicios no aeronáuticos, esos se aumentaron a buen dígito, 15.2%. Y los ingresos totales entonces subieron de 8.300 millones, subieron a 8.494. Los gastos de operación prácticamente suben de la misma forma, suben un 10.9%, un poquito más que los ingresos en esa parte. Y pues bueno, los gastos de operación totales que pues en total suben un 5.8%. El resultado es que el año pasado ganó 3.400 millones y este año ganó 3.300 millones. Fíjense de todos modos el margen como es altísimo en esta empresa. Entonces bajó ligeramente sus ganancias, sigue siendo una empresa maravillosa. La verdad es que el mercado se tomó bien esa parte y bueno, pues no está siendo afectada sobre todo por el tema tarifario. Entonces Gap se lo tomó muy bien el reporte y sube entonces hoy casi un 11%. Una locura, sobre todo impulsada por Goldman Sachs, que fue el que estuvo compra y compra acciones el día de hoy. Lo que sí fue por sorpresa fue que Volaris ganó dinero en este trimestre después de haber perdido en el año pasado. 104 millones de dólares fue lo que ganó Volaris semestre. Perdió 31 el año pasado y entonces vamos a ver un poco el balance de cómo le fue. Los ingresos operativos prácticamente subieron 5.1%. El factor de ocupación, que es decir, el pasaje, que tan llenos están sus aviones, pues bueno, subió 2 puntos porcentuales, podríamos decir, de 85 subió a 87. De pasajeros transportados, eso sí, bajó bastante, de 8.186 a 6.924. Esto responde mucho, recordemos que Volaris se ha contraído un poquito por el asunto de lo que está pasando ahorita con los aviones y sus turbinas, ¿no? De hecho, la flota, aquí lo ponen al final e inicio del periodo, fueron 120 aviones en 2023 y ahorita tienen 134, pero acuérdense que varios de ellos están parados en este momento. Los gastos operativos, si se fijan, de hecho, bajaron, entonces eso le vino bien por esa parte. La parte del combustible, digamos, sí se mantuvo, digamos así, al alza, pero pudieron controlar
la parte de gastos operativos por parte de Volaris. Entonces eso fue lo que ganó. En total la utilidad neta, digamos después de impuestos, de la que había mencionado de 104 es antes de impuestos, fue de 33 millones de dólares, aproximadamente 500 millones de pesos, y el año pasado perdió 71. Entonces esa variación es lo que generó que el día de hoy pues prácticamente la acción subiera casi un 15%, porque fue una sorpresa que ganara dinero en este ambiente tan difícil con el que está compitiendo Volaris. La deuda, de hecho, a 12 meses comparado con lo que está ganando, lo que está ingresando, etcétera, pues esa disminuyó de 3.8, bajó a 3.1. Buena noticia para Volaris, y así mismo se lo tomaron sus accionistas. Esto fue todo por el resumen del día de hoy. No olviden suscribirse a este canal para que yo pueda seguir haciendo más videos como este, y nos vemos hasta la próxima.